Vamos a continuar con la explicación de los videos de Savitar. Vamos a poner atención al video de lectura e interpretación de permisos del curso de Introducción a Linux. Básicamente vamos a aprender algo fundamental, que es el tema de la lectura de permisos. El principal problema de este tema es que muchas veces lo explican mal o lo explican de una forma muy recta, muy rígida. Entonces vamos a tratar de explicarlo de una forma más desglosada y más fácil de entender. Vamos a hacer un ls y vamos a trabajar en la carpeta de escritorio. Aquí estamos en la carpeta de escritorio, pero si hacemos un exit, vamos aquí, recién aparecemos y aparecemos aquí. Entonces hacemos un ls y estamos en el entorno de directorios del usuario principal. Entonces hacemos un cd y hacemos un desktop y entramos a escritorio. Entonces vemos que tenemos estas dos cositas, que es una carpeta y un archivo readme license. Entonces hacemos un clear y ¿qué nos dice? Explica que con el comando touch se puede crear archivos y lo crea y hace un ls para verificar que se creó, y de paso un cat para enseñar que no hay nada por dentro. Vamos a crear un archivo con el comando touch. El nombre del archivo, que en este ejemplo le vamos a poner, no sé, Debian. No. Archivo.txt. Cuando no devuelve nada, usted está ejecutando un comando, pues evidentemente es que se ejecutó correctamente. Vamos a hacer una ls para ver si se creó. Vemos que se creó correctamente y vamos a hacer un cat para verificar que no hay nada dentro de este archivo. Entonces hacemos un cat con el nombre que se me olvidó, archivo. Hacemos, cuando no hay otro archivo, podemos tabular para que se nos autocomplete. Entonces hacemos el cat archivo y vemos que no devuelve nada porque no hay nada por dentro. Hacemos un clear y limpiamos consola. Explicamos que con el comando hecho se puede meter texto a un archivo y lo hace el comando completo, que es el siguiente: hecho doble comilla, el texto que va a ir, y un redirector y el archivo. Entonces este es el hecho, o eco como lo llama Savitar. Entre comillas ponemos lo que queremos que vaya. Entonces inserción de un texto con eco. Utilizamos un redirector, que es estos son los redirectores. Cuando utilizamos un único redirector, lo que va a hacer es sobreescribir o escribir lo que haya dentro de este archivo. Entonces, si hay algo ya dentro de este archivo, lo va a sobreescribir completamente. Y cuando utilizamos doble redirector, lo que va a hacer es apilar. Entonces, si ya había un texto en el archivo, lo que va a hacer es apilarlo debajo, ese texto. Entonces, vamos a la prueba con uno y escribimos el archivo donde queremos que vaya este texto, que es archivo.txt, damos enter y vemos que no devuelve nada. Limpiamos consola y hacemos un cat a ese archivo. ¿Qué va a pasar? Archivo que nos va a devolver el texto que vamos a insertar. Inserción de un texto con eco. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con un solo redirector para que vean que sobreescribe el archivo. Entonces, inserción de un texto con eco. Vamos a ver ejemplo de cómo sobreescribe con un único redirector. Ejecutamos esto, vemos que no devuelve nada, hacemos un clear y hacemos un cat a archivo. Que vamos a ver que el texto que vimos anteriormente se elimina y solamente queda ejemplo de cómo sobreescribe con un único redirector. Vamos ahora a hacer el ejemplo de apilar. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer el comando que es este, pero en vez de poner solamente un único redirector, vamos a poner un doble redirector. Entonces el texto vamos a cambiar y vamos a decir ejemplo de cómo apila con el doble redirector, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner ejemplo número 2, ejemplo número 3, para que vean cómo apila esto. Entonces, ya después de tener ahí varios textos, vamos a enfocar a archivo, que nos va a aparecer ejemplo de cómo sobreescribir un texto con un único redirector. Es el ejemplo que solamente era con un único redirector, y los de doble redirector son los tres que hay debajo, que es ejemplo de cómo apila, ejemplo número 2 y ejemplo número 3. Entonces ya vemos que con el doble redirector apila, y con un único redirector lo que hace es sobreescribir. ¿Qué más dice? Explica que con el comando rm, que es remove,
antes de un archivo es para eliminarlo y procede a eliminar el archivo file.txt. En nuestro caso el archivo se llama archivo. Entonces limpiamos consola y con rm antes de cualquier archivo lo que hace es eliminarlo. Entonces vamos a eliminarlo, archivo, o con tabulador lo autocompletamos y damos enter. Hacemos un ls para verificar que se haya eliminado el archivo, y como vemos solamente tenemos los dos principales, pues un directorio y un archivo como al inicio del video. Vamos a darle un clear y vamos a ver qué más nos cuenta. Hace un ls para verificar que sí se eliminó y empieza a crear un archivo nuevo, pero esta vez con el comando nano. ¿Nano qué es? Nano es un editor de texto que tenemos en Linux. Los dos ahí como que más se conocen es nano y vi, pero vi es un editor de texto como con esteroides, es más avanzado. Entonces creamos el archivo. Esta es otra forma de crear un archivo, pero con el editor nano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nano. Vamos a poner el nombre del archivo. Entonces vamos a poner archivo y la extensión que queremos que tenga, que en este caso es un archivo, la extensión de un archivo de texto, que es txt. Cuando vamos a dar enter, de una vez se nos abre dentro del editor nano para ingresar el texto que queramos ingresar. Entonces este es el editor nano. Vamos, queremos algunos atajos, que este icono es para darnos a entender que estamos hablando de control, la tecla control. Entonces, si queremos ayuda, vamos con control H. Si queremos salir, vamos con control X. Si queremos guardar, con control O. Buscar con control F. Reemplazar con control R. Entonces, vamos a poner un texto dentro de este editor para poder hacer el ejemplo de guardar. Entonces, hola, estoy creando un archivo con el editor nano. Vamos a guardar. ¿Qué comando tenemos que utilizar? Control O. Entonces control O nos pregunta, nos dice el nombre del fichero a escribir es archivo.txt. Entonces no le vamos a cambiar el nombre, le damos tal cual. Entonces damos enter, y si quisiéramos salir damos con control X. Que algo importante tener en cuenta aquí, dice el símbolo que está al lado de cada letra. Savitar dice que se llama acento circunflejo. Sin embargo, si usted busca más nombres sobre esto, le aparece también que se llama caret. Después de guardar el archivo, sale del mismo con la combinación de teclas control X para salir. Entonces, ya habiendo guardado, dice una línea escrita. Vamos a control X y salimos. Enviamos consola. Y ¿qué más nos dice esto? Abre el archivo usando el comando v. Vamos a utilizar el otro editor de texto. Entonces, que es un editor de texto pero más avanzado que nano. Presiona ahí para entrar en modo inserción. Entonces, para abrir el archivo archivo.txt, vamos a hacer v, que es el editor, y el nombre. Damos tabulador para que se nos lo complete, y esto sería v. Si queremos, aquí no podemos escribir nada, o sea, esto no se va a guardar. Entonces, creando un archivo, si queremos entrar en modo inserción, lo que debemos escribir, que presionar la tecla I. Entonces damos I y ya estamos en modo inserción. Creo que sí. Y sí, estamos en modo inserción. Entonces damos enter y ponemos aquí: hola, estoy usando V. Bueno, hasta ahí para insertar texto. Entonces, para entrar en modo de inserción y podemos poner el texto dentro del archivo, luego presionamos escape más shift más 2 puntos para ponernos en el modo de ejecución de comandos. Entonces escape, shift y 2 puntos. Vemos que lo que parpadea allá abajo, de estar arriba donde se escribe el texto a estar abajo, este modo se llama modo de inserción de comandos. Entonces aquí vamos a insertar lo que es una W y una Q. La W es de write, que es para escribir o guardar, y la Q es de quit, que es para salir. Entonces, después de haber presionado esto, después de haber escrito WQ, damos un enter y se nos va a guardar y a cerrar el editor V. Entonces hacemos esto y hacemos un ls y revisamos los permisos del archivo. En nuestro caso el archivo se llama archivo.txt. Entonces hacemos un clear. Hacemos un clear y hacemos un ls-l para dar los permisos. Vemos que el archivo que nosotros creamos, que es archivo.txt, tiene los siguientes permisos. Cuando es raya, estamos hablando de que es un archivo, y cuando tenemos un d adelante, es un directorio, que en Windows estaremos llamando como una carpeta. Entonces, en nuestro archivo.txt tenemos rw raya
R raya raya y R raya raya. Ya vamos a explicar qué es esto. Entonces, dice, empieza a explicar el permiso y comenta que si delante del permiso hay una D, pues es un directorio, y si hay una raya, pues es un archivo. Coge el permiso y lo divide en 3 partes. Vamos a dividirlo en 3 partes, evitando evidentemente la primera. Esto no se cuenta a la hora de dividir. Vamos a tomar esto, que aquí sería una parte. Vemos que aquí hay 3 permisos. ¿Cuáles son los permisos? R, que es para read, que es de leer. W, que es para write, que es de escribir. Y falta uno, pero ahí en la raya donde está esta raya debería ir una X, que es de ejecutar o ejecución. Entonces, este es un permiso. Entonces, comenta que los primeros 3 permisos es para el propietario del archivo. Los segundos 3 permisos, por decirlo así de alguna manera, es para los permisos del grupo asignado a este archivo. Y los últimos 3 permisos, que son estos, es para otros. Entonces, otros, ¿quién se puede considerar? Otro usuario dentro de nuestro sistema que pues quiera acceder a este archivo. Entonces, ¿qué permiso tiene? Solamente de lectura. Es un ejemplo. Explica que los permisos se basan en 3 cosas: R, W y X, que ya lo expliqué. R permite leer el contenido de un archivo. W, que es write, permite modificar el contenido de un archivo. Y X, si se habla de directorio, o sea, una carpeta como para hacer referencia en Windows, entonces el que corresponda puede atravesar el directorio, se puede meter, y si tiene un archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Es que es un archivo ejecutable. El propietario siempre es el que está seguido del permiso. Entonces, esto sería el permiso completo. Esto. Aquí, tomando esto. Son 10 espacios, pero realmente lo que es permiso son 9. Que son este RW raya, R raya raya y R raya raya. ¿Qué es lo que aquí nos está comentando? El propietario siempre es el que está seguido del permiso, y el grupo el que está seguido del propietario. Entonces, después del permiso, ¿qué es lo que tenemos? Esto que se llama Hackerable. Este es el propietario del archivo y este es el grupo asignado a este archivo. Recuerden que cuando tenemos en Linux un usuario, siempre tenemos un grupo con el mismo nombre del usuario. En este caso, por defecto, cuando usted crea un archivo, básicamente el grupo que se le asigna a ese archivo es el mismo, es el grupo que se crea cuando usted tiene un archivo, un usuario en Linux, que es su mismo nombre. De igual forma, el permiso que tiene más prioridad es el del propietario del archivo, que en este caso es la primera columna. Este es el propietario, esto es el propietario y esto es el propietario. ¿Qué tiene que decir este permiso? Básicamente los primeros 3, ¿qué significa? Son del propietario del archivo. Entonces dice que el propietario tiene capacidad de lectura y de escritura. Esto quiere decir que yo, como el usuario Hackerable, puedo leer el contenido de este archivo, le puedo hacer un cat, y como tiene un W, puedo escribir sobre este. Tengo privilegios de poder manipular el contenido del archivo. El segundo grupo, que es este R raya raya, dice que es el permiso asignado a los grupos con capacidad de solamente R, que R es lectura. En este permiso los grupos solo pueden leer, pero como el propietario soy yo, que soy Hackerable, pues prevalece más mi privilegio de propietario y puedo alterar el archivo. Y como último, otros tienen capacidad de lectura. Esto nos indica que otros pueden leer el archivo, o sea que si existiera ahorita un usuario a nivel de sistema llamado, por ejemplo, Marco, pues Marco podría leer lo que hay dentro de este archivo, pero como no tiene el W, que es write, no va a poder alterar el archivo ni lo va a poder borrar. ¿Qué otra cosita? Bueno, vemos que todo esto lo vamos a dividir en partecitas. Esto es el permiso. Esto significa que es un archivo. Esto significa que es permiso del dueño. Esto, permiso del grupo. Esto, permiso de otros. Esta parte es de nombre del propietario del archivo. Esta otra parte, que es la segunda columna, dice que es el grupo al que pertenece el archivo. Aquí el número 72 es el tamaño en bytes del archivo. Lo que es julio, el número 26, y la hora dice que es la fecha y hora de la última modificación. Y lo último es el nombre del archivo. Nombre del archivo, tal cual. Por último tenemos lo que es hace énfasis en que el grupo no siempre es el mismo del usuario, ya que por ejemplo a nivel de grupo, si tuviéramos un grupo
de empleados y quisiéramos que estos tengan ciertos privilegios sobre el archivo.txt, básicamente lo que haríamos es todos los usuarios del sistema vamos a meterlos en un grupo y ese grupo se llamaría empleados. Entonces a ese grupo se le darían ciertos permisos. En este caso solamente tendría el permiso de lectura. Entonces todos los usuarios a nivel de sistema que pertenezcan a ese grupo van a tener solo el permiso de lectura sobre el archivo.txt. Y eso sería lo más básico de los permisos. En el siguiente video vamos a profundizar un poquito más, ¿vale?